Saludo a Yelena Granja, ella es directora ejecutiva de Confecop Antioquia. Directora, gracias por estar con nosotros aquí en Clicracia, el poder de la información, un clic, la democracia en la información, formación para la democracia. Bienvenida. Roger, a la audiencia, buenos días, muchas gracias por esta oportunidad y este espacio que nos permiten desde la Asociación Antioqueña de Cooperativas. Muchísimas gracias. Y otra vez le ofrezco excusas que nos demoramos un toquecito, pero gracias. Es que este tema de las consultas interpartidistas, miren ustedes cómo es la cosa. Fundamentales. Esto es un tema que Pero no necesitamos. solamente, para que vean ustedes, en realidad el 8 de marzo es el día de las elecciones legislativas, porque esa es la invitación original, solo que las consultas se pegaron, pero resulta que es que pensar en presidente de la República es muy importante para el país. Sin embargo, en esta conversación con usted vamos a darle mucha importancia a las legislativas, el nuevo Congreso de la República y, hombre, y el compromiso que tiene con el cooperativismo. Empecemos por ahí. Yelena Granja, ¿usted cómo está viendo, así como para que tengamos una claridad, cómo está viendo hoy la situación del cooperativismo nuestro y entonces si hay o no compromiso por parte de la clase legislativa, de los congresistas, senadores y representantes? Pues Roger, a ver, el cooperativismo, hay que decir algo muy valioso y es que desde hace muchos años el cooperativismo colombiano, pero en cabeza o liderado por el cooperativismo antioqueño, ha venido jalonando la conformación o la estructuración de una bancada que le llaman solidaria y cooperativa. ¿Por qué solidaria? Porque también hay participación o también se entiende que resuelven iniciativas legislativas en favor de la economía solidaria como los fondos de empleados y las asociaciones mutuales. Por eso se habla de una bancada mucho más grande. Hemos llegado a tener una bancada solidaria en Colombia o en el Congreso de la República de aproximadamente 35 congresistas de todas las latitudes y partidos. Ahora bien, ¿cómo la estamos viendo en este momento? Pues nuestra tarea desde Confecop Antioquia siempre ha sido convocar a esos congresistas de todos los partidos y demás y contarles la importancia que tiene este sector, hacerles ver la importancia de lo que hacemos en este territorio, que es el territorio cooperativo más importante que tiene Colombia. Y bueno, también hay que decir que de esa tradicionalidad que hace un momento trabaja o señalaba Miguel, pues hay varios de ellos que han acompañado este proceso, que han sido, la verdad, unos mentores, unos gestores muy importantes en las iniciativas legislativas en favor del cooperativismo colombiano y de la economía solidaria, mutualismo y fondismo. ¿Le parece a un extraño que no haya congresistas comprometidos con el cooperativismo, con la economía solidaria? ¿Le parece a un extraño que hoy todavía se esté intentando convencer al país de que la economía solidaria es una gran alternativa? Por eso me llama harto la atención que se esté buscando hoy precisamente como llamar la atención, que es lo que yo siento en esta conversación con usted. Vengan, señores senadores y representantes, aquí tienen la economía solidaria absolutamente necesaria, importantísima para el crecimiento económico y para el desarrollo urbano y social de Antioquia y de cada uno de los 32 departamentos y del país entero. Porque es como tan difícil, suena como extraño, como que algunos todavía no tienen el chip de, es que la economía solidaria es muy importante. Pues Roger, lo que pasa es que yo también, esa pregunta me parece absoluta, esa reflexión más bien, me parece absolutamente valiosa y necesaria. Es más, te lo digo, la dirigencia antioqueña, la dirigencia cooperativa del país se lo sigue preguntando a veces. Es decir, te digo, tenemos congresistas que tienen ascendencia directa porque han sido asociados de cooperativas o son asociados de cooperativas, directivos de cooperativas. Pero cuando tú los ves actuar a muchos de ellos allí, parece que que el cooperativismo nunca les pasó por las venas ni por la vida. Entonces, cuando nosotros entendemos o vemos
este tipo de comportamientos en las iniciativas legislativas, pues a veces nos toca decir, venga, recuerde que ustedes son parte de, o que existe este sector, que ustedes tienen, que hay unas deudas también con el sector de la economía solidaria y con el movimiento cooperativo, que nos dedicamos a esto, les mostramos las cifras, nuevamente les recordamos que, pero te voy a dar un dato, un ejemplo nomás que algo que nos ha cuestionado mucho. Imagínate que teníamos la ley 79 del cooperativismo, data del año 88. Estamos hablando que vamos a llegar a 40 años con una ley que ya requiere actualizarse por las realidades y las dinámicas y los cambios que ha venido teniendo el cooperativismo y la economía solidaria en Colombia y en el mundo, claramente. Pero imagínate que nos encontramos con que llevamos una propuesta de reforma de actualización. En el Senado se dieron los debates, se hacen los ejercicios, contamos con unas congresistas que hacen parte de esta bancada que han venido jalonando esta apuesta, pero llegamos a la Cámara y curiosamente donde esperábamos o sentíamos que teníamos mayores posibilidades porque hay una alta presencia de congresistas con una ascendencia social que entienden, que trabajan por los derechos de los trabajadores, de los campesinos y demás, pues pasó todo lo contrario. Aquí cogieron el modelo, la propuesta que se llevaba concertada gremialmente con los sectores y la enloquecieron, la volvieron, es más, te voy a dar dos ejemplos de lo que pasó allí. Uno, dijeron o se atrevió la ponente en su momento a decir, no, es que definitivamente las cooperativas no tienen por qué crear grupos empresariales cooperativos. ¿Cómo? Entonces explíquenle al país como un Comeva o nomás en Antioquia, cooperativas como Confiar, voy a dar nombres, esto no es publicidad política o organizacional, pero es para ejemplificar lo que está ocurriendo, o como Cogranada con más de 106,000 asociados, tienen pequeñas organizaciones que se convierten al final en grupos empresariales cooperativos. Y esto parece que es como si lo satanizaran, porque por momentos se ideologiza tanto la postura de una propuesta cooperativa que se considera que unos son de un estrato más alto que otros y que hay segmentaciones del cooperativismo en el país. Y eso no es cierto. Esa es una invitación que, por ejemplo, una pedagogía que, por ejemplo, en realidades de un congreso como lo que tenemos hoy y que seguramente como el que va a quedar, nos toca ejercitar permanente y constantemente para enseñarles que allá en los territorios a los que ellos pertenecen o de donde vienen, seguramente hay cooperativas que pueden ser las grandes empresas, que son las grandes organizaciones empresariales para un territorio que, como te digo, voy a ponerte un ejemplo, en Nariño, Colácteos, la cooperativa lechera más importante, es una cooperativa. Claro, es el homólogo a un ejercicio que tenemos en Antioquia como Colanta, pero que para ellos es la gran empresa que termina a veces satanizada o a veces defendida. Esas son las dinámicas con las que nos toca a veces luchar, hacer pedagogía y enseñarle a los congresistas la importancia de entender que estos son modelos que le pertenecen a un número importante, en este caso a 6.8 millones de personas asociados, y que en el caso de antioqueños somos 2 millones de asociados, y que somos, para decirlo en palabras sencillas, la red de propietarios más grande que tiene este país. Doctora Yelena, buenos días, qué bueno verlo por acá. Muchísimas gracias por acompañarnos. Una pregunta, ustedes, háblenos un poquito de cooperar para avanzar. ¿Cómo ha sido la forma de acercamiento con el cooperativismo y las campañas políticas en estas elecciones legislativas? ¿Cómo se han acercado a ellos? ¿Y qué es lo que esperan de estos congresistas desde el Congreso para las cooperativas? Germán, lo que esperamos es su apoyo en las iniciativas legislativas que acompañen el mejoramiento de la realidad del cooperativismo en los territorios. ¿A qué me refiero con cosas particulares? Cooperar para avanzar es una propuesta en la que les decimos a los futuros congresistas, algunos de ellos ya congresistas con ganas de repetir, que nos acompañen en fortalecer las iniciativas legislativas
que hoy el país o que pretendemos sacar adelante para seguir fortaleciendo un modelo que es propiedad de 6.8 millones de asociados. Datos puntuales. Las cooperativas, o no es obligación para las cooperativas de ahorro y crédito, que no son todo el cooperativismo en Colombia, es una parte, que por ley se instituya para cooperativas, fondos y mutuales unos fondos de liquidez. Esos fondos de liquidez terminan siendo muy importantes porque el fondo de liquidez es lo que le permite a una organización, en términos numéricos, presentarse como una organización también o seguir fortaleciendo la solidez y atender los tiempos de crisis. Voy a darte otro ejemplo. Tenemos una situación con la ley de insolvencia. Es una ley que sale hace año y medio, más o menos, casi 2 años, y lamentablemente, y esto es para la actividad financiera colombiana, los ciudadanos pueden declararse en insolvencia. Creemos que compartimos la propuesta de las declaraciones de insolvencia, pero eso debe tener unas condiciones y unas particularidades. La ley de insolvencia, como quedó tan amplia que cualquier persona puede declararse en insolvencia teniendo créditos en diferentes lugares. ¿Qué pasa? Si una persona o Yelena hoy se declara en insolvencia en un banco X, pero tengo o estoy tramitando un crédito en el banco Pedro Pérez, yo puedo acceder a ese crédito porque todavía las listas de insolvencia no han salido por este banco y entonces me voy volviendo un desfalcador de organizaciones. Hay y hemos identificado grupos de abogados y de bufetes dedicados a hacer ejercicios de insolvencia en diferentes organizaciones con una sola persona. Es decir, como una especie de carteles que empiezan a desangrar las organizaciones, pero esto para los bancos grandes pues es menor probablemente, pero para una organización cooperativa que puede tener 20,000, 25,000 asociados y que empiecen a declararse en insolvencia personas de 30, 40, 50 millones de pesos en una cooperativa, pues eso va haciendo un hueco enorme porque al final esa plata es la plata de los asociados, no es la plata de un tercero, es la plata del asociado. Esas son cosas que le pedimos a los congresistas, ayúdennos a revisar porque nos afecta. Lo mismo, bueno, en diferentes temas como las cooperativas de trabajo asociado y todo el debate que tienen con los jueces de la República y la unidad de gestión de pensión y la unidad pensional, porque todavía sus funcionarios intermedios y los jueces de la República, por las ambigüedades que tiene la norma, siguen sancionando cooperativas, generando, digamos que casi que declaratorias de quiebra de organizaciones, porque no reconocen o hay una diferencia entre ser trabajador asociado y ser trabajador dependiente. Al trabajador dependiente es que ese como el que tú y yo tal vez hemos pertenecido, donde a mí me pagan la salud, la pensión, una compañía, una organización y demás. El trabajador asociado de una cooperativa de trabajo asociado es ese personaje que con su aporte ha venido aportando al desarrollo de la organización. Entonces me da la posibilidad de tomar decisiones dentro de la organización y me da la calidad de trabajador, pero asociado de la organización. Eso lo que significa es que en el régimen laboral no me aplica como le aplica al resto, sino se llaman regímenes de compensaciones. ¿Sí? Y esos regímenes de compensaciones son los equivalentes al salario y a la seguridad social. Lo que significa es que se paga seguridad social, salud, pensión, pero también se paga un salario que no connota o que es lo que recibo, la remuneración que se recibe vía mi trabajo en contraprestación del servicio que le presto a la cooperativa. Esa es una razón. Entonces, todavía tenemos jueces de la República que siguen diciendo que reciben demandas laborales digamos que en desmedro del trabajo del resto de trabajadores asociados. Y eso es lo que no se alcanza a dimensionar. Pero claro, son gaps en la ley que todavía no son claros. Y ahí es donde los congresistas juegan un papel fundamental en lo que hacemos.
Yelena Granja, es que la estoy escuchando y parece que ese mundo, y así como suena, hasta despectivo, ese mundo del cooperativismo, ese mundo de la economía solidaria fuera otro mundo, porque por ejemplo esto último que usted menciona es absolutamente llamativo. Es que yo no me imaginaba, y se lo digo yo, que además fui cooperativista hace muchos años. Mi vida profesional empezó precisamente en una cooperativa y llegué a ser miembro del Consejo de Administración con la ley 79 del 88, que no sabía que todavía estaba vigente. O sea, mejor dicho, ese mundo, además anquilosado, pues, desde el punto de vista legal, tiene un montón de diferencias con el otro mundo, el de cualquier otra actividad, incluso laboral. Y lo que usted acaba de contar, que hasta los jueces lo desconocen. Entonces, definitivamente sí es muy necesario que los legisladores, los que hacen las leyes, realmente se metan en la cabeza y en el corazón la necesidad de trabajar en torno a la economía solidaria, porque es un mundo absolutamente desconocido. Es como usted, os dicho, eso me suena como un gueto. Está hablando del gueto de Yelena y de todos los cooperativistas. Bastante llamativo. Y estaba buscando aquí, perdóneme, antes, bueno, dale, ¿qué me iba a decir yo? Yo sé que digo que está. Oye, es que por eso me parece tan valiosa tu reflexión, porque es que ahí es donde hemos encontrado esos grandes desafíos, digamos, pedagógicos con los legisladores. Porque mira lo que tú estás diciendo, el gueto, y entiendo que lo dices desde la mejor de las expresiones, pero imagínate a un legislador diciendo, no, es que ustedes para qué van a hacer grupos empresariales cooperativos, eso es para enriquecerse 4 o 6 personas. No es cierto. Cogranada, perdónenme, les doy este nombre porque vengo de su asamblea el sábado anterior, tiene 106,000 asociados desde Buenaventura hasta Barranquilla, ¿sí? Entonces uno dice, ¿cómo? Y vieras el tipo de servicios. O sea, te voy a dar un solo dato. En un año generaron reinversión social de 6,200 millones de pesos. Retornaron a sus asociados. Y entonces digo yo, ¿cómo? ¿Sí? Y el excedente de la organización o la utilidad que se dice en el mundo capitalista tradicional fue de 600 millones de pesos. Y entonces dice, pero ¿por qué generan tan poquito? Porque es que el propósito de estas organizaciones es el retorno a la gente, es el retorno al asociado, es tener buen servicio, un servicio de calidad. Te voy a dar el último caso. Me enfermé el sábado, se me enfermó el nervio ciático. Yo nunca había usado el servicio pues, de la cooperativa, que me imaginan, me dijeron, camine directora, que allí hay un centro médico y lo atendemos. Yo dije, me tocó el del pueblo, no importa. Me fui. Pues no, era el centro médico, es el centro médico de la cooperativa. Y en el centro médico de la cooperativa hay médicos, hay 12 especialidades. ¿Cómo así? Que va un internista, un dermatólogo, ¿qué? Y además de eso, te hacen un proceso y te toman hoy pruebas de laboratorio, las mandan a Medellín y al día siguiente tienen los resultados en un correo electrónico. ¿De verdad? Eso es cierto. ¿Y a quién atienden? A los asociados de la cooperativa y a los no asociados. Al asociado de la cooperativa le cobran 25,000 pesos la consulta con un médico general y al no asociado 50,000 pesos. Campesinos del oriente antioqueño que hoy acceden a un recurso muy básico, muy bajito, subsidiado o atendido por la misma cooperativa. ¿Te imaginas eso? Para mí eso fue un descubrimiento maravilloso, que una cooperativa haga eso en un mundo donde hoy el acceso a los servicios de salud está en crisis. Y una cooperativa de una iniciativa local, pequeña, parece ser minúscula, está resolviendo o ayudándole a la gente, al campesinado, a resolver temas tan sencillos como la atención en salud. Básico. Sí, mejor dicho, el cooperativismo aún vive. Yo lo digo de esta manera que usted me dice que no lo estoy diciendo de la peor manera, no, le pongo un poco de ironía porque me llama la atención, incluso tengo que decirlo de esta manera, así como me refiero respetuosamente a Gueto, me escucho decir, digo, el cooperativismo aún vive, no ha muerto.
No. El cooperativismo, así como nos lo enseñaron incluso, de todos empujando el mismo bus, que recuerdo frases como esas que eran Sí, muy bonitas y que uno se convencía. Entonces, vamos a empujar todos el mismo bus. ujú, Y entonces uno lo entendía, claro, yo solo no soy capaz, pero entre todos sí lo movemos. O, como el del granito de arena, todos aportando su granito de granito, arena. granito, ujú, Entonces, eso eran, digamos, expresiones muy pedagógicas y que uno entendía, es que el cooperativismo es algo maravilloso. Y lo de la educación, lo sigo recordando también, los comités necesarios dentro del cooperativismo, que yo me imagino que todavía se usa. de acuerdo. Mira que, mira que estoy hablando un poco irónicamente, pero porque, porque estoy como redescubriendo. Y es que es lo ideal, que hasta los mismos legisladores, nuestros congresistas redescubran la De importancia acuerdo. del cooperativismo y de la economía solidaria, que es por lo que le invitamos a usted aquí. Pero yo estoy redescubriendo. Y entonces, en los comités del Comité de Educación, cómo era importante. Y los excedentes, la palabra excedente también se utiliza todavía. No Total. utiliza. Ah, Esto es bueno. sumamente diferencial de Esto nuestro es modelo. totalmente diferencial. Utilidades no, excedentes. ¿Y excedentes por qué? Y aportes. No son utilidades, no son ganancias al final cuando uno se retira, sino tenga sus aportes. No le pueden faltar. Usted le aportó a la construcción de este edificio. En fin. De Bueno, acuerdo. entonces, o sea, me gusta la conversación es porque incluso me pone hasta nostálgico. Estoy hablando ya en primera persona porque le digo, alguna vez fui cooperativista y ahora lo estoy reviviendo y parece que se hubiera muerto y parece que estuviera asistiendo hoy en esta conversación a la resurrección. Entonces, vale la pena la invitación que ustedes hacen, porque tengo una información. El cooperativismo en Antioquia está en una encrucijada legislativa que podría afectar el bolsillo de más de 2 millones de antioqueños, mientras los bancos tradicionales endurecen sus condiciones. Las cooperativas de nuestro departamento, esto es información que sale de allá de Sí, Concom, sí. son las que están poniendo el pecho por los microempresarios y campesinos. Sin De acuerdo. embargo, necesitan que la próxima bancada de congresistas, los próximos congresistas se comprometan con 3 puntos críticos que hoy están estancados. 1, justicia tributaria. 2, inclusión financiera real. Y 3, protección al agro. De Entonces, acuerdo. la invitación en ese sentido. Pues la invitación a los próximos legisladores, pero también a la teleaudiencia, que nos acompañen conociendo primero qué es este modelo, qué significa en su territorio, allá en el lugar donde vive, en el municipio que habita o en la ciudad donde usted habita. Este es Medellín y el Valle de Aburrá. Somos o tenemos el privilegio de tener el mayor número de cooperativismo concentrado en Colombia y claramente el mayor número de personas, habitantes por territorio asociado a una cooperativa. 1 de cada 3 habitantes de Antioquia está asociado de alguna manera a una cooperativa. Y bueno, la invitación también es a estos nuevos congresistas, a nuestros nuevos legisladores, a que nos permitan acercarnos, pero que también se acerquen a un modelo que es una propuesta diferencial, a un modelo que hoy, inclusive en temas, por ejemplo, como el impuesto al patrimonio, aporta a la construcción de país. Nos toca ponernos también, meternos la mano al bolsillo y también seguir aportando. Somos parte de ese equipo, pero nosotros no nos negamos a seguirlo haciendo. Lo que les pedimos es ayúdennos a balancear la cancha, a tener mejores condiciones que contra el sector privado nos permita hacer la tarea que hacemos en territorios como los que llegamos. Lugares donde solamente está el Banco Agrario o a veces ni siquiera el Banco Agrario como Belmira, donde solo hay una cooperativa. Y esa cooperativa es la cooperativa del pueblo, el Banco del Pueblo. Y en esas condiciones decirles, estamos dispuestos a enseñar, a acompañar, a instruir y, ¿por qué no?, a mostrarles la realidad de lo que hacen nuestras organizaciones y lo que hace nuestra gente en todos los escenarios, desde el transporte, la salud, la educación, la actividad financiera, la transformación del mundo rural, para que nos sigan acompañando y para que no dejen que estos 2 millones de asociados antioqueños
queden en el limbo y queden en toda la inseguridad o en la inseguridad jurídica que podemos tener en realidades tan ajustadas como las que vivimos actualmente. Doctora, antes de despedirnos, más que una pregunta, digamos que una anécdota para sumarme a lo que decía Roger y a lo que está diciendo usted de la importancia de las cooperativas en las comunidades cuando las alternativas de los bancos pues no aparecen para ciertos sectores. En alguna oportunidad tuve que cubrir una nota para un noticiero de una cooperativa que le estaba prestando a las personas que tenían los emprendimientos más pequeños, al tendero, a la gente que tenía la venta de arepas, y me llamó mucho la atención eso, y decían las personas que entrevistamos en esa cooperativa, no recuerdo el nombre, de pronto usted sí. Es el programa de Fomentamos. ¿Cuál? Fomentamos. Es el programa exactamente. Que entonces hace ellos 20 años con la alcaldía de Medellín. Entonces me decían ellos que confiaban mucho en estas personas porque eran mejores pagas que los que prestaban más y tenían grandes negocios que a veces se atrasaban un poco. Es decir, esas alternativas para que la gente no tenga que acudir al gota a gota y estos temas que son delicados, la cooperativa aparece como una opción porque sabemos que a estas personas que tienen una tiendita en un banco no le van a prestar. Germán, mira, estas son de las alternativas maravillosas que o que este cooperativismo antioqueño le ha entregado a este país. Inclusive hoy son más de 26.000 personas beneficiadas en muchos territorios alrededor de una metodología que se llama la metodología de la banca comunal. Y cuando hablamos de un modelo, de ese círculo que tú viste, que tú cubriste en esa nota, nos estamos refiriendo básicamente a creer en la gente en la que el sistema financiero tradicional no ha creído, ¿sí? Y es esa apuesta por la que organizaciones cooperativas han creado una propuesta como la de Fomentamos y la han llevado a diferentes lugares. En ese escenario, en ese segmento, donde el vendedor de cigarrillos o de pañoletas o de arepitas o tintos no tiene la posibilidad, sino es el cliente fijo del agiotista o del gota a gota. Ese es el cliente fijo de ellos. Y lo que ha hecho el cooperativismo es hacer una gran bolsa, pero también un gran ejercicio metodológico donde les enseña a ahorrar y a creer entre ellos. Y el cooperativismo lo que hace es estar detrás, fondea una serie de círculos o de pequeños ahorros que ellos hacen y a partir de eso les enseña a prestarse y a ahorrar. Entonces ahorran y prestan. Pero los principales, la pregunta que se hará todo el mundo es ¿y por qué no deben tanto? Bueno, o más bien la reflexión que tú hacías en relación con tu nota. Y te voy a dar este dato. Hoy en este programa la cartera, o sea, las deudas acumuladas de la gente, de estos 25.000 socios, es aproximadamente del 2%. En la banca tradicional estamos hablando entre más o menos el 10 y 12% y hasta el 14% de la cartera que tiene hoy la banca financiera, ¿sí? Las cooperativas hoy se están moviendo al 8, se están moviendo al 9, más o menos, pero este programa se mueve al 2%. Es decir, solamente de los asociados que hay allí, solamente el 2% de ellos está debiendo un crédito a sus socios o a sus compañeros de grupo. Esto es un tema maravilloso porque se dinamiza la economía y eso que ha venido proponiendo este gobierno nacional, la economía popular, el cooperativismo, ya lo hacía. El cooperativismo antioqueño lo hace muchos años, hace 23 años, a través de este modelo de los círculos solidarios. Y además somos socios de la alcaldía de Medellín, independientemente del gobierno del que esté, porque manejamos este programa de la banca a través del Banco de las Oportunidades para las diferentes comunidades en el distrito. Sí, señora, estaba pensando ya en el Banco de los Pobres, que yo estuve en el nacimiento, por allá en el año 2000 aproximadamente, el Banco de los Pobres, nadie creía en eso, ¿cómo me le ocurre? Sí, o la presta a los pobres, ¿está loco qué? Sí. Pues los pobres, así como lo ha hecho Germán, que le llamó mucho la atención y que usted lo ha ratificado y que hoy todavía existe con el nombre del Banco de las Oportunidades, muestra que los pobres son muy buenos pagas.
Sí. esa cartera es mínima. Y entonces dirán, ah, pues que pues, para pagar 2 millones de pesos, es que es proporcional. Así como alguien tiene poder adquisitivo para pagar 200 millones de pesos, para una persona pobre, entre comillas, alguien que está vendiendo café en una esquina, esa señora o ese señor necesita solamente 1 milloncito de pesos para comprar. A veces son 300.000 pesos, Roger, 200.000 pesos, que en 15 días lo vuelven un capital de trabajo y lo reinvierten, y ellos no van a perder la oportunidad de estar, o de que quien ha creído en ellos, que es su círculo de compañeros, de vecinos, deje de creer en ellos, porque son los únicos que dicen, yo le presto, recuerde que usted deja de pagar y no vuelve a tener esto. Pero le voy a decir otra cosa más desafiante todavía. La metodología ha sido tan importante que, por ejemplo, en un círculo solidario, Yelena le pasó, se enfermó el nervio ciático, como estoy hoy, estoy engatillada. No pude salir a trabajar durante 4 días. ¿Sabe qué pasa? Roger y Germán dijeron, vamos a hacer la venta del salpicón en favor de Yelena. Nos reunimos, se reunieron, no pagaron y me ayudaron a pagar la cuota que debía pagar esta semana. Eso solamente lo hace cuando hay confianza. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama confianza. Confianza por un lado y otro, un valor bien grande. Se llama solidaridad, que es precisamente la esencia, otro de los aspectos que yo he conocido como el espíritu de las cooperativas, es la solidaridad. Entonces, definitivamente vale la pena. Bueno, último comentario, Yelena, venga. Señor. Y se atreve. Dígame. Debe haber pues candidatos a Cámara y Senado que estén comprometidos durante todo este tiempo, pues me imagino que usted ha buscado y ha hablado con unos y con otros. ¿Tiene algunos nombres de candidatos a Senado y Cámara que digan, pero que no solamente voten, expresen ese apoyo, pero de manera populista, sino que usted diga, sí podemos contar con estos próximos congresistas, y es que son elegidos o reelegidos? ¿Tiene nombres? Pues sí, yo creo que hay que hacerle un reconocimiento a quienes ya lo han venido haciendo con nosotros, claro, y a quienes se han puesto la camiseta. Y de todas las latitudes hay nombres, hay personas como el senador Germán Blanco, hay personas como el representante a la Cámara, Oscar Darío Pérez, hay candidatos como el senador actual, Nicolás Albeiro Echeverry. Tenemos candidatos que son nuevos, candidatos al Congreso, pero ya han venido de otras vertientes, inclusive desde el Consejo de Medellín han sido bastiones muy importantes, como Luis Bernardo Vélez, personas o candidatos como Alejandro Toro del Pacto Histórico, que también ha venido acompañando estas iniciativas, como Luis Miguel López del Partido Conservador, como Mauricio Giraldo del Partido Conservador, que también ha sido importantísimo en muchas de las iniciativas que desarrollamos, que se jalonan. Bueno, hay varios de ellos que hoy empiezan a tener mucha ascendencia en el quehacer del cooperativismo, cercanos a esta casa o a estas casas, pero también porque nos han venido abrazando y acompañando permanentemente. A quienes les acabo de nombrar son las personas que mayor tradición han tenido en estas iniciativas, pero también hay algunos que, por ejemplo, John Jairo de Río. John Jairo de Río, sí, que viene el cooperativismo de transporte, que ha cumplido un papel muy importante. John Jairo nos ha jalonado iniciativas muy importantes para las cooperativas de transporte. Yo creo que en general ahí tenemos un número creciente de cooperativistas, o al menos de personas que han sido sensibles también al cooperativismo. Y vale la pena decir que varios de ellos están asociados a cooperativas, ¿no? O sea, lo han vivido, lo sienten, van a los congresos, se sientan. Bueno, eso hablando de los de los congresistas que desde Antioquia han venido jalonando y acompañando las iniciativas legislativas, y esperamos que desde otras latitudes del país, pues así lo hagan varios de ellos.
y bueno, nos acompañen también en estas propuestas, porque pues ellos, no solamente los congresistas antioqueños jalonan iniciativas en favor del sector, sino también sino acompañados de otros candidatos, otros Muy congresistas. bien. Me parece que en justicia había que mencionar esos nombres. No está libreteado esto, pues que les quede claro a nuestros internautas y televidentes. Esto le hice una pregunta a quemarropa, que además yo le dije, ¿lago o no lago? Porque esa quemarropa y de pronto la hago quedar mal. Y después, bueno, en fin. Pero sinceramente usted respondió, y es que hay que ser de verdad justos con los que han venido haciendo algo y lo harán después. Germán Blanco es hoy nuevamente, él es senador de la República por el Partido Conservador, será también, o es más bien, será, yo ya lo estoy eligiendo, no lo voy a elegir, es hoy candidato a repetir curul por el Partido Conservador. Oscar Darío Pérez es hoy representante de la Cámara y quiere volver a hacerlo por el Partido Centro Democrático. Nicolás Almeida Echeverría Albarán es hoy senador de la República y quiere va a volver, si lo eligen, a ser representante de la Cámara. Luis Bernardo Vélez, usted lo mencionó, fue concejal, está aspirando a la Cámara de Representantes, si mal no estoy, por la Alianza Social Independiente, espero no equivocarme. Verdes, creo que está ahí. Ah, por la Alianza Verde, por la Alianza Verde, muy bien. Por aquí me están marcando y no tengo tiempo de contestar. Ahora, Alejandro Toro, él es hoy representante a la Cámara y está aspirando por pacto histórico a repetir curul. No sé si Senado o Cámara, bueno. Cámara. Mauricio Giraldo es hoy senador de la República por el Partido Conservador, no está o irá a aspirar por el lado suyo, aparte porque ya no hace fórmula con Luis Miguel López, hoy representante de la Cámara por el Partido Conservador, que tiene otra fórmula hoy, pero ambos, bueno, en justicia han trabajado por el cooperativismo. Y John Jairo Berrío, representante por Centro Democrático. Entonces, lo repito, en justicia, porque el que ha trabajado por este sector, que hoy nos genera tanta sorpresa, no obstante ser tan viejo y seguir existiendo y haciendo tantas cosas buenas, vale la pena que sean apoyados por nosotros. Elena, pues, seguimos hablando, esperemos a ver qué pasa con los electos la próxima semana y de pronto tiene usted nuevos datos para que nos dé. Cuente con nosotros porque vale la pena que apoyemos este tan importante sector de nuestra economía, el de la economía solidaria. Elena Granja, directora ejecutiva de Confecop Antioquia. Muchas gracias. Germán, muchas gracias. Buen día a la teleaudiencia. Muchas gracias por esta oportunidad para seguirles contando lo bello que hacen toda esta red de propietarios cooperativistas. Red de propietarios cooperativistas. Sí, señora. Muchísimas gracias.